Tras la muerte de mi esposo, mi hija heredó nuestra casa y millones de euros. A mí, la única cosa que me dejó fue una cabaña vieja. Después de eso, ella me expulsó de casa a gritos. Vete a vivir en medio del monte, vieja inútil. Pero días después, lo que encontré escondido en aquella cabaña abandonada la dejó en estado de shock y la hizo arrepentirse. Mi nombre es Teresa. Tengo 58 años y por 3 décadas creí conocer a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad significaban algo para nosotros. Hasta el día en que Ricardo, mi marido, falleció y descubrí cuán equivocada estaba. Durante todo nuestro matrimonio, trabajamos arduamente para construir un patrimonio, una casa confortable y un futuro estable. Nuestra hija, Laura, creció teniendo todo lo que necesitaba y mucho de lo que deseaba. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho del doctor Figueroa, un abogado de mediana edad con ojeras profundas que ajustaba constantemente sus gafas mientras analizaba los documentos. Me senté en una silla de cuero gastada con las manos temblorosas sobre mi regazo, intentando disimular mi nerviosismo. Laura estaba a mi lado, vistiendo un traje negro impecable y caro que nunca le había visto antes. Su postura era rígida, casi impaciente. Vamos a proceder con la lectura de las últimas voluntades del señor Ricardo Soler, comenzó el doctor Figueroa con un carraspeo seco. Mi corazón se disparó. Ricardo y yo estuvimos casados durante 28 años. Construimos todo juntos, siempre pensando en nuestro futuro, en nuestra vejez. A mi esposa Teresa, leyó el abogado mientras yo me enderezaba en la silla. Le dejo la cabaña en la carretera de la sierra con todo su contenido. Fruncí el ceño, confundida. La cabaña, aquella construcción vieja y abandonada que Ricardo había heredado de su padre. Nunca habíamos hecho nada con ella porque se estaba cayendo a pedazos. A mi hija Laura, continuó él, le dejo la casa familiar en la calle de los Fresnos, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma total de 5 millones de euros. El mundo pareció congelarse en ese instante. 5 millones, la casa donde viví casi 3 décadas, todo lo que construimos juntos. Laura había recibido todo y yo había recibido una cabaña en ruinas. Debe de haber algún error, murmuré, apenas logrando controlar mi voz. Laura se giró hacia mí con una sonrisa fría. No hay ningún error, mamá. Papá sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El doctor Figueroa me miró con algo parecido a la compasión. Los términos son muy claros, señora Soler. Su marido fue bastante específico sobre sus deseos. Salimos del despacho en silencio. El sol de abril parecía inclemente, casi cruel en su intensidad. Durante el camino de vuelta a casa, la casa que ya no era mía, Laura no dijo una palabra, pero yo podía sentir su satisfacción emanando como el calor de un horno. Esa noche, mientras preparaba la cena, como había hecho durante décadas, ella finalmente habló. Mamá, tenemos que hablar sobre tu alojamiento. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. ¿Qué conversación? Esta es mi casa ahora y, francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio. La miré esperando alguna señal de que estuviera bromeando. Laura, esta ha sido mi casa durante 28 años. Fue aquí donde construí mi vida con tu padre. Papá ya no está aquí, respondió fríamente, y esta casa es mía. Ahora tienes la cabaña. La cabaña no tiene electricidad ni agua corriente. El tejado se está hundiendo. Ella se encogió de hombros como si mis problemas fueran insignificantes. Entonces tendrás que arreglarla. Mira, no quiero que esto se ponga desagradable. Te daré una semana para recoger tus cosas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Una semana? Una semana, repitió, añadiendo con una sonrisa helada. Considéralo una oportunidad para la independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y dolor.
Empaqué mis pertenencias personales, las fotografías de familia, la ropa que cabía en 2 maletas. Laura supervisaba todo como una guardiana, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara valioso. No, dijo cuando intenté coger el juego de porcelana que mi madre me había dado. Eso vino con la casa. Era de mi madre, Laura. Es parte de mi herencia. El último día, mientras cargaba mis maletas en mi viejo coche, Laura apareció llevando un vestido nuevo y joyas que no reconocía. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones. ¿Y cuáles crees que fueron esas razones? Pregunté con la voz entrecortada. Laura se acercó y, por un momento, pensé que podría mostrar algo de compasión. En cambio, su expresión se endureció. Quizás porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, sin contribuir realmente. Quizás quería asegurarse de que yo, que realmente he hecho algo con mi vida, tuviera lo que merecía. Sus palabras me hirieron como balas. Laura, sacrifiqué mi carrera para criarte, dejé mi trabajo para ser ama de casa, porque tú y tu padre lo queríais así. Nadie te obligó a hacer nada, mamá. Esas fueron tus elecciones. Entré en el coche con las manos temblorosas y me marché, dejando atrás la única casa que había conocido como adulta. Observando por el retrovisor a mi hija de pie en la entrada, sin una pizca de remordimiento en su mirada. Cuando llegué a la cabaña, el sol ya se ponía. La estructura parecía aún peor de lo que recordaba. La pintura desconchada, ventanas rotas, la escalera del porche se tambaleaba peligrosamente, pero era todo lo que tenía. Esa primera noche, tumbada en el suelo sobre una manta vieja, mirando las estrellas a través de un agujero en el tejado, lloré como no había llorado desde la infancia, no solo por la pérdida de mi casa, sino por la pérdida de la hija que creía conocer. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo la niña que había criado, amado incondicionalmente, se había transformado en alguien tan cruel? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas y el bosque silencioso me envolvía, una pequeña chispa de determinación comenzó a brillar en mi pecho. Si Laura pensaba que me rendiría, que me rompería por completo, estaba muy equivocada. No tenía ni idea de lo que me aguardaba en esa cabaña vieja y aparentemente inútil. No imaginaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en la cabaña fueron los más difíciles de mi vida. Sin electricidad, dependía de velas y de una linterna vieja que encontré en un cajón polvoriento. Sin agua corriente, necesitaba caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo que todavía funcionaba, cargando cubos que parecían volverse más pesados cada día. Mis manos, acostumbradas a la comodidad de una vida urbana, pronto se llenaron de ampollas y callos, pero el dolor físico no era nada comparado con el emocional. Al tercer día, mi hermana Sofía me llamó. Su voz sonaba extraña, distante. «Teresa, ¿es verdad lo que está diciendo Laura?» «¿Qué está diciendo?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Dice que atacaste al abogado en la lectura del testamento, que gritaste e hiciste un escándalo porque no te dejaron todo el dinero». El teléfono pesó en mi mano como plomo. «Sofía, eso es completamente falso. Yo nunca...» También dice que la has estado amenazando, exigiéndole dinero, diciendo que vas a contratar a un abogado para impugnar el testamento. Eso es mentira. Mi voz falló. «Sofía, soy tu hermana, me conoces mejor que eso». Hubo una pausa larga y dolorosa. No sé qué pensar, Teresa. Laura parecía muy afectada cuando me llamó. Dijo que te tenía miedo. Después de colgar, me senté en el suelo de madera podrida de la cabaña y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas.
Laura no solo me había quitado mi casa, sino que estaba destruyendo sistemáticamente todas mis otras relaciones. Al día siguiente, mi cuñada, Raquel, canceló nuestra tradición de almorzar los viernes. Creo que es mejor que te tomes un tiempo para ti misma, Teresa, para reflexionar sobre las cosas. Luego fue mi prima Mónica, que era como una hermana para mí. Laura dice que has estado bebiendo mucho desde que murió Ricardo. Quizás deberías buscar ayuda. Cada llamada era una puñalada. Laura había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada, que no podía aceptar que su propio marido no confiara en ella con su fortuna. Una semana después de mudarme a la cabaña, Laura apareció en mi puerta. Llegó en un coche nuevo, reluciente, usando un abrigo que probablemente costaba más que mi vehículo entero. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa falsa. «Vine a ver cómo te estás adaptando». La miré a través de la puerta de mosquitera rota, intentando procesar su presencia. «¿Qué quieres, Laura? ¿No puedo visitar a mi madre?» Se rió, pero el sonido era hueco. «Vaya, este lugar es realmente un desastre, ¿no? Mira esas ventanas rotas y ese tejado. Dios mío, ¿de verdad estás viviendo aquí? No tengo elección. Bueno, supongo que tendrás que apañártelas». Se acercó y bajó la voz. «Sabes, mamá, he estado hablando con la familia sobre ti». Mi estómago se revolvió. «¿Qué les has estado diciendo?» «Solo la verdad, que has estado muy amargada desde la lectura del testamento, que no puedes aceptar las decisiones de papá, que has hecho comentarios muy desagradables sobre mí. Laura, eso no es verdad y lo sabes». Ella se encogió de hombros. «La percepción es la realidad, mamá. Y la percepción es que no estás lidiando bien con el duelo». Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su coche, pero se detuvo y miró por encima del hombro. «Ah, ¿y mamá? Sofía mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Solo para que lo sepas, papá trabajó con el mejor abogado del estado. Todo está legalmente sellado. Si intentas algo, solo te quedarás sin el poco dinero que tienes». Después de que se fue, me quedé parada en esa puerta rota durante mucho tiempo, observando su coche desaparecer por el camino de tierra. La realidad de mi situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi casa y mi familia, sino que Laura había destruido sistemáticamente mi reputación. Esa noche, mientras intentaba reparar una de las ventanas rotas con cinta adhesiva y cartón, reflexioné sobre los últimos 28 años. ¿Realmente había sido una madre tan mala, una esposa tan mala? Recordé cuando Laura tenía 7 años y cogió una neumonía. Pasé 3 noches seguidas en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, sosteniendo su mano. Recordé todas las funciones escolares a las que asistí, todos los proyectos de ciencias que ayudé a hacer, todas las noches que me quedé despierta, esperando que llegara a casa cuando era adolescente. Recordé cuando Ricardo perdió su empleo en 2001 y yo volví a trabajar como recepcionista para mantener a la familia. Recordé cómo dejé ese trabajo cuando él encontró uno mejor, porque dijo que era importante que hubiera alguien en casa para Laura. Esas cosas significaron algo para él. ¿Significaron algo para Laura? Aparentemente no. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, el señor Benítez, vino a visitarme. Era un hombre mayor que conocía a Ricardo desde hacía años. «Teresa», dijo, quitándose el sombrero, «siento mucho lo de Ricardo y siento aún más lo que te está pasando». «Gracias, señor Benítez. Vivo aquí desde hace 40 años», continuó, «y conozco el valor de esta tierra. Tu marido era un hombre inteligente, muy inteligente». En ese momento no entendí lo que quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo como un enigma por descifrar. Al final de mi segundo mes en la cabaña, había perdido peso. Mis manos estaban callosas y ásperas.
Mi pelo había perdido su brillo y nuevas arrugas habían aparecido alrededor de mis ojos. Pero había algo más, una nueva dureza en mí que no estaba allí antes, una determinación que crecía cada día más fuerte. Una mañana, mientras barría los escombros del porche, encontré algo que lo cambiaría todo. Una llave antigua y extraña, parcialmente enterrada bajo unas tablas sueltas del suelo. Era diferente a cualquier llave que hubiera visto, pesada y con un diseño ornamentado. La sostuve contra la luz del sol girándola entre mis dedos. ¿Para qué puerta sería esa llave? En una cabaña que creía conocer en cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo y misterioso. Esa noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque crujía afuera, examiné la llave más de cerca. Tenía pequeños símbolos grabados que no podía descifrar, y algo me decía que no era una llave común. Por primera vez en meses, sentía algo más que desesperación y tristeza. Era curiosidad, y debajo de esa curiosidad había algo aún más poderoso: esperanza. No sabía entonces que esa pequeña llave de metal envejecido cambiaría completamente el rumbo de mi vida. No sabía que mi existencia solitaria estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente, algo que le daría a Laura una sorpresa que jamás esperaría. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra almendra para saber que estás conmigo. La obsesión por la llave me consumió durante días. La llevaba en el bolsillo mientras realizaba las tareas diarias de supervivencia: recoger leña, buscar agua, intentar reparar las goteras del tejado. Cada noche, a la luz de las velas, la examinaba, intentando descifrar su propósito. Los símbolos grabados parecían familiares, pero no podía recordar de dónde los había visto antes. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido hechos por un artesano habilidoso hacía mucho tiempo. Al cuarto día de encontrarla, decidí inspeccionar la cabaña de forma más sistemática. En los meses que llevaba viviendo allí, había estado demasiado ocupada intentando sobrevivir como para explorar de verdad. Ahora, con la llave como motivación, comencé a buscar cualquier cerradura, compartimento o escondite que pudiera corresponder. Comencé por el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado hasta entonces. Armada con mi linterna y una determinación renovada, bajé las escaleras de madera que crujían amenazadoramente bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose por toda la estructura de la cabaña. Las paredes eran de piedra bruta y el suelo de tierra batida. En un rincón había una pila de cajas viejas cubiertas de polvo. En otro, herramientas oxidadas colgaban de ganchos en la pared. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña puerta de metal empotrada en la pared del fondo, casi oculta detrás de una estantería antigua. Mi corazón se disparó mientras me acercaba. La puerta tenía una cerradura pequeña y ornamentada, con los mismos símbolos grabados que había visto en la llave. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un suave clic y, a pesar de los años que probablemente llevaba cerrada, la puerta se abrió, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Dentro había un sobre grueso de papel marrón y una caja de metal más pequeña. Tomé ambos objetos con cuidado y subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla de expectación y aprensión. Arriba, bajo la mejor luz que podía conseguir, abrí el sobre primero. Contenía documentos legales que, al principio, no entendí: escrituras de propiedad, mapas topográficos y papeles con sellos oficiales del Estado. Pero mientras leía más cuidadosamente, usando una lupa que encontré en uno de los cajones,
Comencé a entender lo que tenía en mis manos. Eran derechos mineros, derechos de extracción para toda la propiedad donde se encontraba la cabaña, y no solo para el pequeño terreno que podía haber, sino para 150 hectáreas que se extendían hasta las colinas. Mi respiración se aceleró mientras leía los documentos. Según los papeles, que databan de la década de 1930, la familia de Ricardo había poseído los derechos mineros de esta tierra durante generaciones, pero, más importante, había un informe geológico reciente, fechado solo 2 años antes de la muerte de Ricardo. El informe indicaba depósitos significativos de cuarzo de alta calidad, así como posibles vetas de piedras semipreciosas. Lo que me dejó sin aliento fue la última página, una oferta de compra de una compañía minera por los derechos de extracción. La oferta se había hecho 6 meses antes de que Ricardo muriera, pero según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado. «Esperaré el momento adecuado», había escrito con su caligrafía familiar. Con las manos temblando violentamente, abrí la caja de metal más pequeña. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito con la caligrafía de Ricardo. «Mi querida Teresa», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Laura no haya sido demasiado cruel, pero conociendo su naturaleza, probablemente lo fue. Tuve que dejar de leer para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel. Sé que debes de estar preguntándote por qué hice las cosas de esta manera», continuaba la carta. «¿Por qué le di la casa y el dinero a Laura mientras te dejé a ti esta cabaña que parece no valer nada? La respuesta es simple. Te conozco, Teresa. Conozco tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad para sobrevivir y prosperar, incluso en las circunstancias más difíciles. Laura nunca ha tenido que luchar por nada. Se lo hemos dado todo en bandeja y temo que eso la haya convertido en alguien que no reconozco, alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los demás. Si te hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado una manera de quitártelo, legal o ilegalmente». Mi respiración era irregular mientras continuaba leyendo. «Pero tú, mi amor, tienes algo que Laura nunca tendrá, verdadera fuerza interior. Sabía que si alguien podía sobrevivir en esta cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, serías tú. Considéralo una prueba final, una que Laura nunca habría superado. Los derechos mineros de esta propiedad valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a Laura. Pero, más que eso, son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja de seguridad del banco a tu nombre. El número de la caja está al dorso de esta carta. Úsalo con sabiduría. Te he amado todos nuestros años juntos, Teresa. Lamento haberte sometido a esta prueba, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora vive, vive por los dos». Al final de la carta había un número, 186. Me quedé sentada en el suelo de la cabaña durante mucho tiempo, leyendo y releyendo la carta. Ricardo lo había orquestado todo. El testamento que parecía tan cruel, tan injusto, en realidad había sido su forma de protegerme de Laura y, al mismo tiempo, darme algo que ella nunca podría tocar. Pero había algo más en sus palabras que me hizo sentir una mezcla de amor y dolor. Me conocía lo suficiente como para saber que sobreviviría a esta prueba, pero también había conocido a Laura lo suficiente como para saber que me traicionaría. ¿Desde cuándo sabía que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo vio la persona en la que se había convertido? Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí desesperada, no me sentí abandonada ni traicionada.
Sentí algo que había olvidado cómo era sentir: poder. Laura pensaba que me había destruido, pensaba que había ganado, que finalmente se había librado de la madre que consideraba un estorbo, pero no tenía ni idea de lo que realmente había heredado. No tenía ni idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Ricardo esperaba que ella suspendiera. Al día siguiente, conduje hasta el banco en la ciudad. La caja fuerte 186 contenía aún más documentos, incluyendo informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 compañías mineras diferentes, todas interesadas en los derechos de extracción. La oferta más reciente, fechada una semana antes de la muerte de Ricardo, era de 8 millones de euros. Mientras conducía de regreso a la cabaña, no podía dejar de pensar en Laura, probablemente en la casa que solía ser mía, gastando el dinero que ella creía que era su gran victoria. No sabía que su madre, la mujer a la que había tratado como basura, acababa de convertirse en millonaria, pero aún no era el momento de la revelación. Primero, tenía que decidir exactamente cómo quería usar este nuevo poder. Una cosa era segura: Laura había subestimado gravemente a la mujer que la crió. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación silenciosa. Decidí no hacer nada precipitado. Ricardo había sido meticuloso en su planificación y yo sería igualmente cuidadosa en la ejecución. Primero, contacté con un abogado diferente, uno que estaba en la ciudad vecina y que no conocía a Laura. El doctor Serrano era un hombre mayor, especializado en derechos mineros y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional. «Señora Soler», me dijo, ajustándose las gafas para examinar mejor los papeles, «esto es extraordinario. Su marido tenía una documentación impecable. Aquí, estos derechos mineros son legítimos y están completamente separados de cualquier otra herencia». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, aunque su hija heredó la casa y el dinero, estos derechos mineros son completamente independientes. Están específicamente a su nombre y no pueden ser impugnados ni reclamados por nadie más. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? El doctor Serrano sonrió. Muy legítimas. De hecho, conozco a 2 de estas compañías. Tienen reputaciones excelentes. Pero, señora Soler, antes de tomar cualquier decisión, recomiendo que obtenga una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido significativamente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para hacer su propia evaluación de la propiedad. El doctor Morales era un hombre de unos 50 y tantos años, con barba canosa y ojos que brillaban de entusiasmo cuando hablaba de rocas y minerales. Durante 3 días lo observé caminar por mi propiedad con equipos sofisticados, tomando muestras, haciendo mediciones. Yo continué con mi rutina diaria, manteniendo la fachada de la mujer abandonada que luchaba por sobrevivir en una cabaña en ruinas. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Laura. No era difícil obtener información sobre ella en una ciudad pequeña. La gente hablaba, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado. «Esa Laura Soler está gastando dinero como si fuera agua», murmuró la señora Gómez en la cola del supermercado. «Ha comprado 3 coches en el último mes. Y ese viaje a Europa que está planeando», añadió su amiga, 2 meses en los mejores hoteles debe de estar costando una fortuna. «Mi sobrina trabaja en la joyería del centro», continuó la señora Gómez. «Dice que Laura ha ido allí 4 veces para comprar joyas que cuestan más que mi salario anual». Escuché estas conversaciones con creciente fascinación.
Laura estaba haciendo exactamente lo que Ricardo había previsto, despilfarrando el dinero sin ninguna consideración por el futuro. Una semana después, el doctor Morales me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia que antes. Señora Soler, su propiedad es un tesoro, literalmente. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad, pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más encontró? Amatista, mucha amatista de calidad gema, y algo aún mejor, turmalina verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos significativos. Yo no sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión del doctor Morales me decía que esto era bueno, muy bueno. ¿De qué valor estamos hablando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Siendo conservador, diría que los derechos de extracción podrían valer entre 12 y 18 millones de euros, posiblemente más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. Millones de euros, casi 4 veces más de lo que Laura había heredado, y esa era una estimación conservadora. Esa noche, mientras cenaba mi comida sencilla a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Ricardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había transformado mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Laura, no por rencor, sino por curiosidad estratégica. Una tarde, mientras estaba en el banco haciendo algunas transacciones menores, escuché una conversación muy interesante. Laura estaba en la ventanilla de al lado y su voz era lo suficientemente alta como para que fuera imposible no oírla. Necesito transferir otros 60,000 a mi cuenta de inversiones, le decía al cajero. Y también necesito información sobre préstamos usando mi herencia como garantía. Tengo algunos gastos grandes que vienen. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible de inmediato. Después de que se fue, esperé unos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era un chico joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. Disculpe, dije con mi voz más amable. La mujer que acaba de salir no es Laura Soler. Creo que puede ser pariente mía. Ah, sí, la señora Soler ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones. ¿Transacciones? Bueno, no debería hablar de los asuntos de otros clientes, dijo, pero luego se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un chisme jugoso. Pero entre nosotros, nunca he visto a nadie gastar dinero tan rápido. Retiros grandes casi todos los días. Esta era una información valiosa. Laura no solo estaba gastando el dinero de Ricardo, sino que lo estaba gastando a un ritmo insostenible. Algunas noches después, mientras revisaba los documentos de Ricardo por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto antes, una pequeña nota escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Laura nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Siempre quiso la gratificación inmediata. Teresa, por otro lado, entiende el valor de esperar el momento adecuado. Ricardo había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo pensaba. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tenerlo todo de inmediato, y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente, decidí hacer una pequeña visita a la ciudad. Hacía semanas que no salía de la propiedad, excepto para compras esenciales. Tenía curiosidad por ver cómo Laura estaba gestionando su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara de la ciudad, probándose un abrigo que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué te parece este?, le preguntaba a la vendedora, girando frente al espejo. Es para mi viaje a París el próximo mes. Le queda precioso, señora Soler, respondió la vendedora aduladoramente. Y tenemos zapatos que combinan perfectamente.
Desde mi posición detrás de un perchero de vestidos, pude observar a Laura sin ser vista. Su comportamiento era revelador. Compraba compulsivamente, eligiendo los artículos más caros sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera tratando de compensar algo, como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 4 bolsas grandes, la seguí a una distancia discreta. Su siguiente parada fue la agencia de viajes, donde pasó más de 1 hora planeando lo que parecían ser unas vacaciones extravagantes. Después de eso, fue a la oficina de un agente inmobiliario. A través del escaparate pude verla mirando catálogos de casas que estaban claramente fuera de su alcance, incluso con su herencia. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Laura estaba actuando exactamente como una persona que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo gestionar la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones impulsivas que la llevarían a la ruina financiera en pocos años. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, hice algunos cálculos básicos con base en lo que había observado y oído. Laura estaba gastando alrededor de 70.000 euros al mes. A ese ritmo, sus 5 millones durarían menos de 6 años, sin contar los intereses que probablemente estaba acumulando en préstamos. Ricardo tenía razón. Laura no tenía la disciplina ni la sabiduría para manejar la verdadera riqueza. Pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad, tomé una decisión. Era hora de comenzar a transformar mis derechos mineros en realidad, pero lo haría a mi manera, en mis términos, y cuando fuera el momento perfecto. Laura tendría su sorpresa, pero primero tendría su caída. 6 meses después de mudarme a la cabaña, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había vendido los derechos mineros a la compañía más confiable por 14 millones de euros, después de una negociación cuidadosa que también me garantizó regalías futuras, pero mantuve mi vida simple, al menos en apariencia. Todavía vivía en la cabaña, aunque ahora tenía electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Por fuera, el lugar todavía parecía deteriorado, exactamente como Laura esperaría, pero por dentro había hecho mejoras sutiles para mi comodidad. Mi abogado, el doctor Serrano, había estructurado todo de forma que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Tenía recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida, y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, observaba atentamente la progresión predecible de la vida de Laura. Mis fuentes de información en la ciudad se volvieron más confiables a medida que la gente comenzaba a verme con simpatía. La pobre mujer mayor abandonada por su hija cruel. Lo que escuchaba era exactamente lo que esperaba, pero aún así la velocidad de la caída de Laura me sorprendía. Vendió 2 de los coches que compró, me informó la señora Gómez durante uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado, y canceló ese viaje a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en el banco. Dice que Laura ha estado yendo allí casi todos los días intentando conseguir más préstamos. Aparentemente ya debe más de 300.000 euros. 300.000 euros en deudas en solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción de Laura era aún más rápido de lo que había calculado. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo se estaba desmoronando fue cuando la vi en la farmacia una tarde de martes. Parecía diferente. Su pelo, que siempre mantenía impecable, estaba descuidado. Su ropa, aunque todavía cara, parecía arrugada, pero lo más revelador eran sus ojos.
Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias de sus acciones. Compraba ansiolíticos y pastillas para dormir, hablando en voz baja con el farmacéutico sobre si su seguro médico cubriría el costo. Esa noche, mientras cenaba en mi cabaña, ahora cómoda, recibí la llamada que estaba esperando. «Mamá». La voz de Laura sonaba pequeña, vulnerable, de una forma que no había oído desde que era niña. «Hola, Laura». «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Es urgente». Miré por la ventana a la oscuridad del bosque, sintiendo una extraña calma. «Claro. ¿Cuándo?» «Ahora. Es muy importante». «Está bien. Sabes dónde encontrarme». 1 hora después, escuché el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra, pero cuando salí al porche, vi que ya no era el coche lujoso. Era un modelo más antiguo, probablemente de segunda mano. Laura salió del vehículo lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Cuando se acercó a la luz del porche, pude ver que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su rostro, sin maquillaje, mostraba un cansancio profundo. «Mamá», comenzó con la voz quebrada, «he cometido errores terribles». No respondí de inmediato. Solo me quedé allí observándola, recordando todas las veces que había acudido a mí con problemas cuando era más joven, y cómo esas visitas cesaron por completo cuando entró en la universidad y decidió que ya no me necesitaba. «¿Quieres entrar?», pregunté finalmente. Ella asintió y la guié dentro de la cabaña. Había preparado té, como si supiera que esta conversación iba a llegar. Laura se sentó en la silla que había puesto para las visitas, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. «En realidad, no está tan mal como pensaba», murmuró. «Has hecho mejoras. He hecho lo que he podido». Se quedó en silencio por un largo momento, retorciéndose las manos en el regazo. Finalmente me miró. «Mamá, estoy en problemas. Problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Dinero, debo mucho dinero, más de lo que puedo pagar». «¿Cuánto?» «Casi 500.000 euros». Su voz era apenas un susurro. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá duraría para siempre, pero hice inversiones estúpidas, compré cosas caras, gasté sin pensar. Los intereses de los préstamos me están ahogando. La miré, a esta mujer que había sido mi bebé, mi niñita, y que se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi humilde cabaña, despojada de toda su arrogancia anterior, podía ver un atisbo de la chica que solía ser. «¿Y qué quieres que haga?», pregunté suavemente. «Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no me la merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que me queda». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y, por un momento, mi corazón se ablandó. Después de todo, esta era mi hija, la niña que había criado, que había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. «Laura», dije con calma, «hace 6 meses me dijiste que me fuera a vivir en medio del monte. Me llamaste vieja inútil. Me humillaste frente a gente que conocía y me echaste de la única casa que tenía como hogar. Lo sé, mamá, lo sé, y me arrepiento tanto. Te llevaste mis fotografías de familia, mi ropa, incluso la porcelana de mi madre. Dijiste que nunca había contribuido a nada, que siempre había sido una carga». Cada palabra que decía era como una bofetada para ella. Podía verlo en su rostro, la forma en que se encogía con cada recordatorio de su crueldad. «¿Y ahora?», continué, «vienes a esta cabaña que considerabas indigna de ti pidiéndome ayuda. Dime, Laura, ¿qué ha cambiado? ¿De repente soy una buena madre porque necesitas dinero?». «No, mamá, no es eso. Me he dado cuenta de lo que hice. He tenido tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente».
Sus palabras sonaban sinceras y una parte de mí quería creerlas, pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada, recordaba muy bien el dolor. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Laura? Pregunté. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. He aprendido que a veces las personas que más nos hieren son las que menos merecen nuestra ayuda. Mamá, por favor, te pagaré. Cuando resuelva mis problemas financieros, te pagaré todo lo que me prestes, con intereses. ¿Con qué dinero me vas a pagar, Laura? Por lo que he visto, has gastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de 500.000 euros? Se quedó en silencio, porque ambas sabíamos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la oscuridad de afuera. Durante meses había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que Laura volvería arrastrándose, pidiendo ayuda. En mis fantasías habría sido dura, despiadada, dándole una cucharada de su propia medicina. Pero ahora que estaba aquí, viéndola, realmente rota y desesperada, mis sentimientos eran más complicados de lo que esperaba. Mamá, su voz era suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo este dinero voy a perderlo todo. La casa, mi despacho de abogados, todo. Me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme eso, Laura? Cuando tú lo tenías todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar? No, susurró, bajando la cabeza. Y me odio por ello. El momento de la verdad había llegado. El momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podría ser como Laura fue conmigo, cruel, despiadada, sin compasión, o podría ser la persona que Ricardo había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando era merecida. Laura, dije finalmente, voy a hacerte una oferta. Una única oferta. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Voy a ayudarte con tus deudas, pero no como un regalo, como un préstamo, con términos muy específicos. Cualquier cosa, mamá. Acepto cualquier término. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Todavía no has oído los términos. Me senté frente a Laura, observándola mientras esperaba con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Durante meses había imaginado este momento y ahora que estaba aquí, sentí una calma profunda que no había experimentado en años. Estos son mis términos, comencé. Mi voz era firme y clara. Te prestaré 600.000 euros para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba. Levanté una mano para silenciarla. No he terminado. El préstamo tendrá un interés del 5% anual, a pagar en 10 años. Es más generoso que cualquier banco. Ella asintió ansiosamente. Acepto, por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí. Vendrás aquí todos los sábados y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de la propiedad, la limpieza, lo que yo necesite, sin quejas, sin excusas. Vi cómo su rostro cambió ligeramente, pero asintió. Está bien. Y cada vez que vengas me hablarás con respeto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como la madre que siempre fui, no como el estorbo que decidiste que era. Sí, mamá. Finalmente, dije, levantándome y caminando hacia mi escritorio. Quiero que escribas una carta, una disculpa completa por todo lo que me hiciste, no para mí, sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas en voz alta para toda la familia en la próxima reunión de Navidad. Laura palideció. Mamá, eso es humillante. ¿Humillante? La miré directamente a los ojos. ¿Te parece humillante tener que disculparte por humillar a tu propia madre, por echarme de mi casa y esparcir mentiras sobre mí a toda la familia? Bajó la mirada.
avergonzada. No, tienes razón. Lo haré. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente, transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio cuando pudo pagar sus deudas me dio una extraña satisfacción, no porque disfrutara ayudándola, sino porque había asumido el control completo de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, Laura llegó vestida con vaqueros y una camiseta sencilla, algo que no le había visto usar en años. Sin su ropa cara y su actitud arrogante, se parecía más a la hija que recordaba de tiempos pasados. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, su tono respetuoso por primera vez en años. Necesito que me ayudes a limpiar el cobertizo de atrás. Estoy reorganizando algunas cosas. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Podía ver que estaba luchando con el trabajo manual, sus manos suaves no acostumbradas al esfuerzo físico, pero no se quejó ni una vez. Mamá, dijo finalmente mientras movíamos unas cajas viejas, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto viviendo en la pobreza, completé por ella. Se sonrojó. No es lo que quería decir. Sonreí, pero esta vez no era una sonrisa cruel. Laura, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste, muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde, después de que se fue, me senté en mi porche renovado, bebiendo té y observando el bosque que ahora sabía que contenía mi fortuna. Los árboles susurraban con la brisa de la tarde y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una rutina. Laura venía todos los sábados, trabajaba sin quejas y gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales, no las interacciones superficiales de años anteriores, sino conversaciones honestas sobre la vida, sobre errores, sobre lo que realmente importaba. En un sábado de otoño, mientras rastrillábamos hojas, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Algún día vas a perdonarme de verdad, mamá? Me detuve, apoyándome en mi rastrillo. Laura, el perdón no es algo que yo concedo o retengo como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto? Cambios reales. La miré. A esta mujer de mediana edad que había redescubierto la humildad de la manera más difícil. Sí, los he visto, pero, más importante, creo que tú también los has visto. Ella asintió secándose una lágrima. Tengo tanta vergüenza de la persona que era. No te avergüences del pasado, Laura. Úsalo para ser mejor en el futuro. La Navidad llegó y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio. Laura había mantenido su promesa y escribió una carta completa, disculpándose no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta en el salón de mi hermana Sofía, con toda la familia presente, el silencio fue absoluto. Pude ver lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído sus historias y me habían dado la espalda. Mamá, terminó Laura, mirándome directamente. No merezco tu perdón, pero espero que algún día pueda ganármelo. Después de la cena, Sofía se me acercó, con los ojos llenos de arrepentimiento. Teresa, no puedo creer que fuéramos tan ingenuos. Deberíamos haberte conocido mejor. La gente cree lo que quiere creer, respondí simplemente. Pero lo importante es que ahora conocen la verdad. La primavera siguiente, exactamente un año después de encontrar la llave en la cabaña, tomé una decisión importante. Era hora de revelar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una casa preciosa en las colinas con vistas al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero era elegante, cómoda y completamente mía. Cuando Laura llegó para su sábado habitual de trabajo y encontró la cabaña vacía con una nota dirigiéndola a mi nueva dirección, su shock fue visible en cada línea de su rostro. Mamá,
dijo cuando llegó a mi nueva casa. ¿Qué es todo esto? Es mi casa, respondí simplemente. Mi verdadera casa. ¿Pero cómo? ¿Y el dinero que me prestaste? ¿Tu situación financiera? Sonreí, invitándola a pasar a la espaciosa cocina donde había preparado té. Laura, ¿te acuerdas de la cabaña que pensabas que no valía nada? Sí. Resulta que tu padre sabía algo que ni tú ni yo sabíamos al principio. Esa tierra contenía derechos mineros muy valiosos, extremadamente valiosos. Vi cómo procesaba esa información, cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo que solo puedo describir como asombro mezclado con respeto. ¿Quieres decir que papá lo sabía? Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que tú desperdiciarías el dinero en efectivo, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que había dejado para mí. Laura se quedó en silencio por un largo tiempo. Finalmente me miró. Entonces, nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis actos. Sí, podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya, porque a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi hija, y porque creí que la persona que solía ser todavía existía en algún lugar dentro de ti. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No merezco tu bondad. Quizás no, dije suavemente, pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano, Laura terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo acordado. Había reconstruido su práctica jurídica con un enfoque completamente diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su manera de devolver todo lo que había aprendido. Mamá, me dijo un sábado mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Pensé en su pregunta mientras plantaba flores junto al camino de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras mismas nos conocíamos. Sabía que yo necesitaba aprender, que podía sobrevivir sola, y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es inútil. ¿Y crees que hemos aprendido? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Pensé en mi propio viaje, de la mujer devastada que había sido expulsada de su casa a la mujer independiente y próspera que era ahora. Sí, dije sonriendo mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en luz dorada. Creo que finalmente hemos aprendido. Esa noche, sentada en mi porche, observando las luces de la ciudad allá abajo, reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Había perdido una casa, pero ganado un hogar. Había perdido una hija que me daba por sentada y ganado el respeto de una hija que aprendió a valorarme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura. Mamá, solo quería darte las buenas noches y darte las gracias. ¿Por qué? Por no haberte rendido conmigo, por haber visto algo en mí que yo no podía ver. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de la noche, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Ricardo tenía razón. Yo era más fuerte de lo que nadie había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces, la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz.